es el estrés para usted? Bueno, según la OMS, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan un organismo para la acción. Sin embargo, a este concepto se une el hecho de que el estrés va a englobar diversos procesos, tanto fisiológicos como psicológicos, que se van a desarrollar cuando existe un exceso percibido de las demandas ambientales sobre las capacidades que tiene la persona, o que la persona percibe tener, ¿no es cierto?, para poder satisfacer determinada demanda. Además de que el estrés surge sobre todo cuando la persona piensa que ha fracasado en la realización o en el cumplimiento de estas demandas. Entonces, lo que quiere decir, lo que dicen diversos autores es que principalmente lo que tenemos que tomar en cuenta es que en el estrés hay un desbalance entre las demandas del ambiente o de determinada situación o problema y mis capacidades percibidas, ¿sí? Entonces, de ahí viene el estrés. Adicionalmente, se debe recalcar que la percepción de un acontecimiento estresante va a depender mucho y va a variar en cada persona, ¿sí? Para ciertas personas, un evento puede producir una cantidad determinada de síntomas vinculados al estrés, pero para otras incluso puede ser lo opuesto. Puede ocasionar hasta felicidad o placer. Digamos, por ejemplo, no sé, una boda, ¿sí? El unirse a una persona que uno quiere o ama es un evento muy satisfactorio, ¿sí? Es algo satisfactorio a nivel emocional. Pero la organización de un evento o la organización de esta boda, o incluso hasta si la persona se pregunta qué va a suceder luego de esto, tal vez nuestra relación cambie, etcétera, puede generar estrés. Entonces, podemos decir que, y hay que tomar en cuenta eso sí, que el estrés es normal, ¿sí? Va a ser una reacción natural del organismo en respuesta a un desafío físico o emocional. Y porque además el estrés puede motivarnos, ¿sí? Puede proveer esta energía para poder sobrellevar una situación, ¿sí? Como por ejemplo, me puede ayudar a prepararme de una mejor manera para un examen en una asignatura que yo sé que es súper complicada, o incluso hasta para cumplir con un plazo de un trabajo, ¿sí? Entonces, así podemos decir que el estrés no es perjudicial. Lo perjudicial sería ya una excesiva activación psicofisiológica, que es lo que nosotros llamamos el estrés crónico. Ya. La siguiente pregunta, por favor, Eric. Ya. La segunda sería, ¿qué signos indican la aparición de estrés? Eh, bueno, el hecho principal es que la persona considera que, como les decía anteriormente, sus capacidades no van acorde a lo que exige el problema. Entonces, el estrés puede causar el estrés crónico, ¿no? Sí, porque el estrés normal, por así decirlo, simplemente pues causa sensaciones fisiológicas dentro del organismo, pero con el tiempo pasan, o sea, se resuelve la situación y pasan. Eso es lo que nosotros llamamos el estrés situacional. Pero si el estrés se va acumulando, o sea, esta activación psicofisiológica se va acumulando, ya aparece este estrés crónico y esto sí va a causar realmente síntomas súper complicados en la persona, sobre todo en su sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino, en el sistema nervioso central. Entonces, lo principal es esta percepción de que no se puede con esta situación, ¿sí? Entonces, la persona se preocupa, ¿sí? Aparecen síntomas como, por ejemplo, falta de sueño, dificultad para poder centrar la atención en determinadas situaciones. Entonces, pero como les digo, esto va a depender mucho de persona en persona y además también va a ser un proceso, ¿sí? Va a ser un proceso hasta poder superar determinada situación. Ya. La otra sería, bueno, creo que ya nos explicó sobre existe el estrés crónico. Claro, por supuesto. Nosotros llamamos el estrés crónico, o algunos autores también lo llaman el distrés,
que es esta sobreexcitación, ¿sí? Una sobreactivación del sistema cuando una situación desborda esta capacidad de control del sujeto. Entonces aparece irritabilidad, ansiedad, entre otras consecuencias que como ya les venía diciendo, son propias de este proceso acumulativo de estrés. ¿Sí? Entonces ciertos individuos pueden mostrar recursos adecuados para autorregularse y no acumular esta activación, y resuelven la situación y salen victoriosos de la situación problema. Sin embargo, otros individuos pueden experimentar lo contrario. Reducen todas sus estrategias de afrontamiento y provocan que se vaya a ir acumulando este estrés y genera síntomas pues, que son imposibles de controlar a nivel del organismo, pero sobre todo a nivel interno del organismo. Uh-huh. Ya, yo continuaré con las preguntas. La otra pregunta es, ¿cómo saber cuando el estrés se vuelve una patología? Bueno, como yo les decía, es normal sentirse un poco presionado, como, no sé, cuando, no sé, nos surge dentro del contexto académico que ustedes están manejando en este momento. No sé, surge un examen sorpresa o una evaluación sorpresa. De seguro vamos a sentir estrés, ¿sí? Sin embargo, hay otro tipo de situaciones que nos generan mucho más estrés, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una enfermedad de un familiar, ¿sí? Una enfermedad terminal, o incluso hasta esto de tomemos un ejemplo de la pandemia que estamos atravesando actualmente. Si yo sé que, no sé, tal vez tengo COVID, me he contagiado, y me siento muy estresada por todo lo que me venga. ¿Sí? Entonces, obviamente mi sistema inmunitario va a bajar y los síntomas del COVID pueden ser mucho más graves, ¿no? ¿Cómo saber si el estrés se vuelve una patología? Es cuando realmente ya no, o sea, yo sé que ya no puedo manejar, ¿sí? Ya no puedo dormir de una forma adecuada, es un pensamiento disruptivo, ¿sí? Y repetitivo que está todo el tiempo en mi mente y está ahí y ahí y ahí. Entonces de ahí surge la rumiación también. Entonces no me deja desarrollarme dentro de mis actividades diarias. Y precisamente, sobre todo en el DSM, que ustedes lo deben manejar muy bien, vemos que principalmente para que se dé un trastorno o que se vuelva una patología en sí, tiene que tener un deterioro clínicamente significativo en la persona, ¿sí? E interferir en las actividades de su vida cotidiana. Entonces, si vemos que el estrés o una situación que me demanda mucho, no me deja desarrollar mis actividades diarias de una forma adecuada, pues ya podríamos ver como un signo de alerta del estrés. Uh-huh. Ya, muchas gracias. Según su criterio, ¿cómo afecta el estrés a los estudiantes en épocas de confinamiento? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay múltiples factores que debemos considerar al momento de poder identificar las causas principales del estrés. Por eso es que yo quisiera primero darles como unas pautas específicas de cuáles son las causas generalmente del estrés, que se vinculan, desde mi parecer, muchísimo al ámbito académico y sobre todo a esta flexibilización que tuvimos que tomar en cuenta para poder seguir adelante durante este proceso de confinamiento. Entonces, entre las principales causas serían un trabajo con una gran demanda de atención y alto grado de dificultad, ¿sí? Actividades que requieren una gran responsabilidad, ¿sí? Funciones contradictorias en relación al trabajo, ¿sí? Esto se refiere a esta parte de no saber qué hacer, ¿sí? O sea, no sé qué esperar o qué esperan las otras personas de mí, o mi profesor, qué espera que haga, o tal vez una tarea confusa, etc. Una falta también de creatividad e iniciativa que están mucho más restringidas
unas exigencias de decisiones mucho más complejas, ¿sí? Y cambios tecnológicos intempestivos. Todas estas causas del estrés están íntimamente relacionados con todos los cambios que hemos tenido que implementar en nuestra vida durante la pandemia. Entonces, el manejo de una gran demanda, ¿sí? Dentro de los trabajos. Ustedes saben muy bien que muchas veces como estudiantes tenemos que desempeñar múltiples roles, ¿sí? Que antes en la presencialidad no teníamos que hacerlo de una forma simultánea, ¿sí? Porque antes íbamos, no sé, a la universidad o al instituto de una forma presencial y nos centrábamos únicamente en estudiar. Sin embargo, actualmente tenemos que estar en la casa. Hay algunas personas que tienen niños pequeños, que a los que se les tiene que acompañar en las tareas también escolares, incluso hasta otras personas también trabajan. Entonces, principalmente esta multiplicidad de roles que tenemos que cumplir generan mucho estrés en los estudiantes sobre todo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso, sobre todo a nivel académico, y que influye mucho en el desempeño de los estudiantes. Entonces, nos ha traído esto diversos retos, ¿sí? Y retos muy complicados en relación al estrés, sobre todo, ¿sí? Además de que, sobre todo, el manejo a nivel virtual no es lo mismo que un manejo a nivel presencial de todos los conceptos, ¿no? El tiempo incluso se limita mucho más, ya sea por cuestiones tecnológicas, etcétera. Además de que, desde mi parecer, hay un fuerte, hay algo muy importante que a nivel virtual no podemos lograrlo, que es como esta relación física con el otro, ¿sí? Esa interacción física con nuestros compañeros, con nuestro profesor, etcétera, que a la final sí va a generar una red de apoyo, ¿sí? No es lo mismo que yo le cuente si tengo una dificultad o estoy pasando por un evento súper estresante. No es lo mismo contar por teléfono o por videochat, ¿sí? A mi amigo, a mi amiga, a mi pareja, etcétera. No es lo mismo poder contarle de una manera presencial lo que me pasa y poder dar ese apoyo incluso hasta una contención emocional y también física. Entonces, esos elementos yo creo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo a nivel de los estudiantes en esta época. Muchas gracias. Y por última pregunta, ¿cómo se puede evitar la aparición de estrés en estudiantes en épocas de confinamiento? Bueno, algunas estrategias eficaces para el afrontamiento del estrés giran en torno sobre todo a tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta porque son factores fundamentales que se relacionan con el estrés. En primer lugar sería como el entorno, ¿sí? Solamente el entorno en el que se desarrolla la persona. Otro elemento importante sería la percepción que tiene la persona sobre sus propios recursos y capacidades para enfrentar un problema. Y el tercero sería cómo la persona puede percibir este entorno. Entonces, para poder establecer estrategias eficaces de afrontamiento del estrés, es necesario identificar cuáles son los estresores, ¿sí? Saber identificar cuál es el estresor específico que me está causando esta reacción, identificar mis recursos de afrontamiento. Por otra parte, también saber qué acción voy a tomar en cuenta y cómo voy a mantener esto durante el tiempo. Entonces, algunas estrategias que pueden ayudarnos. A mí me parece que más que evitar, sino más bien sería manejar de una manera mucho más eficiente y mucho más certera, por así decirlo, el estrés, que es algo que de seguro nos va a aparecer, ¿sí? Yo creo que lo mejor sería, bueno, primero reetiquetar el problema, es decir, darle un nuevo sentido,
¿sí? Convertir una experiencia negativa en algo mucho más valioso o en una oportunidad de aprendizaje para determinar qué se podría hacer en una situación parecida que aparezca en un futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, en el ámbito académico, mi profesor me dice que tengo que hacer un ensayo de 10 hojas sobre el trastorno del espectro autista, por ejemplo. Y bueno, entonces yo digo, ay, no, es que este trabajo es horrible, yo no sé nada del trastorno del espectro autista, no sé cuáles son los criterios diagnósticos, no sé cómo identificarlo, no me gusta esta clase, cosas así. Obvio, el estrés va a surgir, ¿sí? De una manera mucho más permanente, ¿sí? Voy a estar con ese pensamiento todo el tiempo y a la final no lo voy a resolver de una manera eficaz. Sin embargo, si yo lo pienso de otra manera y si redefino y reetiqueto esa situación y digo, bueno, no sé nada del trastorno del espectro autista, pero realmente esto me va a ayudar para poder hacer, no sé, un análisis mucho más profundo y cuando yo ya ejerza dentro de mi vida profesional o en el ámbito clínico, yo ya voy a poder saber cuáles son los síntomas, voy a poder hacer un diagnóstico adecuado si se presenta el caso. Entonces, me va a dar otra perspectiva e incluso ese ensayo de 10 páginas va a ser mucho más interesante para mí y no me va a generar tanto estrés como pensar que es de lo peor y que tengo mucho que hacer, etc. Otra cosa que podemos hacer también es no reprimir lo que sentimos. Estas ideas, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, no es bueno reprimirlos. Si nos genera estrés, pues tenemos que reconocerlo, ¿sí? Si queremos decirle a alguien, algún familiar, dentro sobre todo con las personas más cercanas, siempre están al tanto de nuestras cuestiones, ¿no? Y si, no sé, por ejemplo, le decimos a nuestra mamá, ay, sí estoy un poco preocupada porque tengo que hacer este ensayo, pero bueno, lo haré. Pero si yo estoy pensando en eso y digo, no, no, es que a mí estas cosas no me estresan, lo voy a sacar bien y no hay problema. Yo no voy a, no voy a tratar, voy a intentar no pensar en eso. Entonces es peor porque en todo caso no estamos afrontando, sino más bien estamos escondiendo una situación que posiblemente se pueda agrandar, ¿sí? Otra cosa, aprender a conocerse, ¿sí? Aprender a saber cuáles son mis ritmos, ¿sí? Para poder enfrentar determinada situación. A nivel físico, una de las actividades, el practicar actividades físicas, ¿sí? También es muy bueno. Si sabemos algunas técnicas de relajación, también son súper efectivas. Mejorar nuestros hábitos, ¿sí? Tomando en cuenta que los hábitos no es algo que, no sé, lo hago únicamente en mi semana de exámenes. O sea, cambio mis horarios de sueño durante mi época de examen, mi semana de exámenes, pero luego lo retomo. Entonces, más bien es generar hábitos, es decir, ciertas acciones y comportamientos que duren a lo largo del tiempo y que sean consistentes, porque si volvemos nuevamente a malos hábitos, nos va a costar mucho más volver nuevamente a retomar hábitos saludables. Entonces, lo mejor es mantener siempre un equilibrio en todo. Y tener sobre todo expectativas y metas realistas. ¿Sí? No, si tengo la oportunidad de poder dividir el trabajo, ¿sí? Si este ensayo me dijeron que es de aquí para el viernes, es diferente hacer este ensayo, un poco de este ensayo cada día o hacer, no sé, el primer día una revisión bibliográfica, el segundo día voy haciendo, no sé, unas 3 páginas, el otro día otras 3 y así, que cumplir la última hora. O sea, empezar a hacer el ensayo, digamos, a las 9 de la noche del día jueves para poder presentarlo el viernes a las 8 de la mañana. Obvio me va a generar mucho estrés que si yo vengo repartiendo todas estas actividades y los hago con mayor calma.
Entonces, lo mejor es tener expectativas y metas realistas. Tampoco no vamos a decir, no, es que yo puedo hacerlo todo y no voy a dormir hoy y voy a terminar todas mis tareas. Y esto a la final también va a generar un desgaste. Entonces, a nivel general, yo creo que debemos como hacer determinadas estrategias y tomar en cuenta determinadas estrategias que realmente nos sean útiles a nosotros, ¿sí? Porque la estrategia que me sirve a mí no le va a servir tal vez a alguno de ustedes, o sí. Entonces, tenemos que aprender cómo a reconocer todo esto y poder ver cuál es la mejor opción para nosotros y hacerlo de la mejor manera. Para que esto, como les digo, nos permita manejar el estrés. Porque el estrés no lo vemos como algo netamente malo, ¿sí? Sino que más bien evitar llegar a ese estrés crónico, ¿sí? O a ese estrés que en todo caso sea un tanto más patológico, sin llegar tampoco a un trastorno, ¿no? Pero en todo caso que sea algo más patológico.